Le sonreí a mi hijo Miguel mientras cargaba sus maletas en mi entrada, como si los últimos 13 años de silencio no hubieran existido. Como tu hijo, tengo derecho a parte de esto, me había dicho hace 5 minutos, señalando mi nueva casa con esa arrogancia que heredó de su padre. Nos vamos a mudar aquí. Tienes mucho espacio extra. Su esposa Sofía grababa todo con su teléfono, probablemente para documentar su derecho legal a mi dinero. Pero mientras mantenía esa sonrisa dulce en mi rostro, ya estaba planeando lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Enseñarle exactamente quién soy yo. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Imagínense la escena. Carmen Delgado, 58 años, parada en la puerta de su mansión de $2 millones, viendo a su hijo de 35 años actuar como si fuera el dueño del lugar. 13 años, queridos míos. 13 años sin una llamada, sin una carta, sin siquiera una felicitación de cumpleaños. Y ahora aquí estaba, con su esposa rubia y sus aires de superioridad, exigiendo su parte del dinero que gané completamente sola. Mamá, Miguel me abrazó como si fuéramos la familia más unida del mundo. ¿Te ves? Bien. La pausa antes de bien me dijo todo lo que necesitaba saber. Esperaba encontrarme quebrada, desesperada, suplicando por su atención. En cambio, me encontró bronceada, elegante y con más dinero del que él jamás vería en su vida. Gracias, mijo. Respondí con esa voz melosa que solía usar cuando él era pequeño y había hecho algo malo. ¿Cómo supiste de mi cambio de circunstancias? Sofía bajó el teléfono por primera vez. Saliste en el periódico local. Viuda de Riverside gana 50 millones en la lotería. No fue difícil encontrarte. Por supuesto que no. Después de 13 años de actuar como si yo estuviera muerta, una búsqueda rápida en Google los había traído directamente a mi puerta. Qué conveniente que el amor filial regresara justo cuando los números de mi cuenta bancaria se volvieron interesantes. Entremos, les dije, haciéndome a un lado. Seguramente están cansados del viaje. Miguel pasó por mi lado sin siquiera mirar los jardines profesionalmente diseñados que había mandado hacer el mes pasado. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el chandelier de cristal del vestíbulo, calculando su valor. Sofía no fue más sutil. Sacó su teléfono de nuevo y empezó a filmar todo. «Esto es impresionante», murmuró Miguel, y pude ver las rueditas girando en su cabeza. Ya estaba dividiendo mi casa como si fuera una piñata en su cumpleaños. «La sala principal está por aquí», les dije, guiándolos hacia el corazón de mi nuevo hogar. Los ventanales daban al jardín trasero, donde había instalado una fuente que sonaba como música celestial. El sofá de cuero italiano costó más que el auto que Miguel manejaba, pero él no necesitaba saber eso todavía. «Mamá», Miguel se acomodó en mi sofá como si fuera suyo. «Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre cómo manejar esta nueva situación». ¿Situación? Repetí la palabra como si fuera extranjera. ¿Te refieres a mi buena suerte? Me refiero a nuestra familia. Su voz tomó ese tono de adulto responsable que había perfeccionado desde que se casó con Sofía. Es mucho dinero para que una persona lo maneje sola. Y francamente, a tu edad, ahí estaba, a mi edad. Como si 58 años me convirtieran en una viejita senil incapaz de manejar mi propia vida. El mismo hijo que había desaparecido de mi mundo cuando decidí que no le iba a financiar su vida de artista fracasado. Ahora regresaba preocupado por mi bienestar financiero. ¿Dónde van a dormir esta noche?, pregunté, cambiando el tema con la suavidad de una serpiente. Supongo que no reservaron hotel. Miguel intercambió una mirada con Sofía. Bueno, pensamos. ¿La casa es tan grande? Debe haber cuartos de huéspedes. Oh, sí, sonreí. 5 recámaras principales, cada una con baño privado. Es realmente excesivo para una mujer sola. Hice una pausa perfectamente calculada, pero me gusta el espacio. Sofía se inclinó hacia adelante. Entonces no hay problema si nos quedamos. Temporalmente, por supuesto. Por supuesto. Temporalmente, hasta que encontraran la manera de hacer permanente su estadía en mi vida y mi dinero. Pero tenían algo que aprender sobre Carmen Delgado. Los últimos 13 años me habían enseñado a ser una mujer muy diferente de la madre suplicante que habían abandonado. Claro, dije finalmente. Pueden quedarse en la suite del ala este. Tiene vista al jardín.
Lo que no les dije es que también tenía cámaras de seguridad con audio, cortesía de mi nuevo sistema de protección. Si iban a conspirar contra mí, al menos tendría evidencia. Mientras les mostraba su habitación temporal, Miguel no dejaba de hacer comentarios sobre el potencial de inversión de la propiedad y cómo la familia debería trabajar junta para maximizar las oportunidades. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No habían venido por amor, habían venido por dinero. Esa noche, después de que se instalaran, los escuché hablando en susurros en su habitación. Mi casa nueva tenía excelente acústica, otra característica que no habían considerado. Sus planes eran tan predecibles como patéticos. Querían que los nombrara herederos inmediatamente, que los pusiera en las cuentas bancarias, por seguridad, que firmara algunos papeles que Sofía había traído por si acaso. Me quedé despierta hasta muy tarde esa primera noche, planeando. 13 años atrás, cuando Miguel decidió que su madre era un obstáculo para su felicidad, yo había suplicado, había llorado, había tratado de mantener unida una relación que él ya había decidido destruir. Esta vez sería diferente. Esta vez yo tenía el control. Y Miguel estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de mujer se había convertido su mamá cuando tuvo que aprender a sobrevivir sin él. Desperté al sonido de Miguel hurgando en mi cocina como si fuera su derecho natural. Desde la escalera principal podía verlo abriendo gabinetes, inspeccionando el contenido de mi despensa como un tasador evaluando inventario. Sofía estaba sentada en la barra de desayuno, otra vez con ese maldito teléfono, probablemente enviando fotos a sus amigas de la mansión de su suegra. «Buenos días, familia», dije mientras bajaba las escaleras con mi bata de seda. No había dormido bien. Las voces susurrantes de mis invitados me habían mantenido despierta hasta las 2 de la mañana, pero ellos no necesitaban saber eso. Miguel se volteó con una sonrisa que habría sido encantadora si yo no conociera su verdadera naturaleza. «Mamá, esperaba que hablaríamos sobre las finanzas esta mañana. Sofía hizo algunas investigaciones anoche». Por supuesto que las hizo. Probablemente ya tenían calculado hasta el último centavo de mi fortuna y decidido cómo iban a gastarlo. «¿Café?», ofrecí, ignorando completamente su comentario. «Mandé traer granos especiales de Colombia. Cuestan $200 la libra». Sofía casi se atraganta con su jugo de naranja. ¿$200? ¿Por café? Cuando tienes dinero, querida, puedes permitirte pequeños lujos, respondí mientras preparaba mi cafetera italiana. Aunque supongo que eso es algo nuevo para nuestra familia. El silencio que siguió fue delicioso. Miguel y yo sabíamos perfectamente que él había pasado los últimos años luchando financieramente. Su carrera artística nunca había despegado. Y según mis fuentes, porque sí, había estado monitoreando su vida desde la distancia. Había trabajado en una serie de empleos inestables. Mesero, vendedor de seguros, asistente de oficina. Nada que sugiriera estabilidad financiera. «Mamá», Miguel se aclaró la garganta. «Sobre eso que mencioné, creo que deberías considerar establecer un fideicomiso familiar para proteger el dinero». «¿Protegerlo de qué?», pregunté inocentemente mientras servía mi café en una taza de porcelana china que costó más que su auto. «De estafadores», Sofía intervino rápidamente. «Hay muchas personas sin escrúpulos que se aprovechan de personas mayores con dinero. Personas mayores. Como si 58 años me convirtieran en una víctima indefensa esperando a ser estafada». La ironía no se me escapaba. Las únicas personas sin escrúpulos en mi casa en este momento eran ellos dos. «Qué considerados», murmuré. «Pero ya tengo abogados manejando esos asuntos. De hecho», tomé un sorbo de mi café. «Tengo una reunión con ellos esta tarde». La cara de Miguel cambió instantáneamente. «¿Reunión? ¿Para qué?» «Para discutir mis opciones testamentarias», mentí suavemente. «A mi edad, uno nunca sabe qué puede pasar». Sofía y Miguel intercambiaron una de esas miradas de pánico que confirman que están pensando exactamente lo que crees que están pensando. Probablemente temían que hubiera ya actualizado mi testamento sin incluirlos, o peor, que hubiera incluido a alguna organización benéfica en lugar de a ellos. «Mamá, ¿no crees que deberíamos estar presentes en esa reunión?». Miguel intentó sonar casual. «Como familia, deberíamos tomar esas decisiones juntos». «¿Juntos?»,
Repetí la palabra como si fuera un concepto extraño. ¿Cómo estuvimos juntos durante los últimos 13 años? El color se drenó de su cara. Finalmente, había mencionado el elefante en la habitación. Mamá, sobre eso, comenzó, pero lo corté con un gesto de mi mano. No te preocupes, mijo. El pasado es el pasado. Mi sonrisa era tan dulce como veneno. Lo que importa es el presente. Y presentemente tengo una fortuna que manejar y decisiones que tomar. Pero nosotros queremos ayudar, Sofía insistió. Una familia debe apoyarse mutuamente. ¿Familia? Me reí, un sonido tan musical como cristal rompiéndose. ¿Es eso lo que somos ahora? Porque durante los últimos 13 años, yo era una mujer sin hijos. Al menos según mi hijo. Miguel se puso pálido. Mamá, yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca dijiste que yo era tóxica para tu creatividad? ¿Nunca dijiste que necesitabas espacio para crecer como artista? ¿Nunca cambiaste tu número de teléfono sin dármelo? Cada palabra era una bofetada. Y pude ver cómo se encogía con cada una. Bien, que se sintiera incómodo, que recordara exactamente cómo había tratado a la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 14 años. Las circunstancias eran diferentes entonces, murmuró. Sí, acordé. Entonces yo era una viuda luchando para mantenerme a flote con 2 trabajos. Ahora soy una mujer rica que puede permitirse ser selectiva con su compañía. Sofía decidió cambiar de táctica. Carmen, entendemos que debe haber sido difícil, pero Miguel ha madurado mucho. Hemos madurado. Estamos listos para ser la familia que mereces. La familia que merezco. Como si mi valor como madre dependiera de cuánto dinero tuviera en el banco. Como si 13 años de abandono pudieran borrarse con unas palabras bonitas ahora que era conveniente para ellos. ¿Sabes qué es lo divertido?, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana que daba al jardín. Cuando gané este dinero, lo primero que pensé fue en Miguel. Después de todos estos años, mi primer instinto todavía era compartir mi buena suerte con mi hijo. Pude escuchar cómo se contenía la respiración detrás de mí, pero luego recordé algo que mi vecina me dijo hace años. Carmen, me dijo, los hijos que realmente te aman no desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Aparecen cuando necesitas ayuda, no cuando tú tienes algo que ellos quieren. Me volteé para enfrentarlos. Miguel parecía un niño pequeño que había sido atrapado robando dulces. Sofía seguía aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas. Así que aquí está mi propuesta, continué. Se pueden quedar esta semana. Una semana para que recordemos cómo es ser familia. Y al final de esa semana, tomaré algunas decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Qué tipo de decisiones?, Miguel preguntó cautelosamente. Sonreí, y esta vez la sonrisa alcanzó mis ojos. El tipo de decisiones que una mujer rica puede permitirse tomar. Salí de la cocina dejándolos con sus pensamientos y sus planes desesperados. En mi oficina privada, me senté frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria. $50 millones. Más dinero del que había soñado tener jamás. Pero lo que Miguel y Sofía no sabían era que ya había tomado una decisión. No sobre el dinero. Esa parte vendría después. Había decidido que Carmen Delgado nunca más sería la madre suplicante que había sido 13 años atrás. Esta semana iba a ser muy educativa, para los 3. Mi reunión ficticia con los abogados se había convertido en una realidad muy conveniente. A las 3 de la tarde, estaba sentada en la oficina de Martín Herrera, el abogado más prestigioso de la ciudad, discutiendo opciones que Miguel jamás habría imaginado que consideraría. Señora Delgado, Martín ajustó sus lentes mientras revisaba los papeles frente a él. Entiendo que quiere hacer algunos cambios significativos en su planificación patrimonial. Cambios drásticos, confirmé. Y quiero que todo esté perfectamente legal e irrevocable. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Miguel y Sofía en mi oficina, husmeando entre mis documentos personales como ladrones aficionados. Carraspeé desde la puerta y los vi saltar como si los hubiera electrocutado. ¿Buscaban algo específico?, pregunté con esa calma que había perfeccionado durante años de lidiar con pacientes difíciles en el hospital. Mamá, yo... Miguel intentó excusarse, pero la evidencia de su invasión estaba esparcida por todo mi escritorio. Estábamos buscando aspirinas, mintió Sofía patéticamente. Miguel tiene dolor de cabeza. Miré los estados de cuenta bancarios abiertos en mi escritorio.
los documentos de inversión, las cartas de mi asesor financiero. ¿En mis archivos personales? ¿Qué tipo de aspirinas tan especiales? Miguel al menos tuvo la decencia de verse avergonzado. Lo siento, mamá. Es que, bueno, estamos preocupados por ti. Tanto dinero, y no sabemos si tienes la ayuda adecuada para manejarlo. ¡Qué considerados!, murmuré, caminando hacia mi escritorio y organizando los papeles que habían desordenado. De hecho, acabo de obtener exactamente el tipo de ayuda que necesitaba. Sus rostros se iluminaron con esperanza codiciosa. Contraté a una firma de gestión patrimonial muy exclusiva, continué. Se especializan en proteger a personas mayores ricas de explotación familiar. La esperanza murió en sus ojos tan rápido que casi pude escuchar el sonido. ¿Explotación familiar?, Sofía repitió débilmente. Es más común de lo que uno piensa, expliqué, fingiendo estudiar uno de mis estados de cuenta. Hijos adultos que reaparecen súbitamente cuando sus padres reciben dinero inesperado. Parientes que no han mantenido contacto durante años, pero que de repente se vuelven muy cariñosos y preocupados por el bienestar de sus mayores. Miguel se aclaró la garganta nerviosamente. Mamá, nosotros no... ¿No qué? ¿No vinieron aquí con maletas sin siquiera preguntarme si podían quedarse? ¿No han pasado los últimos 2 días hablando de fideicomisos y herencias? ¿No acaban de hurgar entre mis documentos privados? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Mira, Miguel, dije finalmente, sentándome en mi silla de escritorio, la posición de poder en la habitación. Sé exactamente por qué están aquí, y si van a jugar este juego, al menos juégalo bien. Sofía se irguió. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si van a actuar como una familia amorosa que se preocupa por mi bienestar, al menos háganlo convincentemente. Me recliné en mi silla. Cuéntenme sobre sus vidas, sobre los últimos 13 años, sobre por qué ahora, súbitamente, necesitan mudarse conmigo. Miguel y Sofía intercambiaron otra de esas miradas. Probablemente estaban decidiendo cuánta verdad podían permitirse revelar. Bueno, Miguel comenzó lentamente. He tenido algunos desafíos profesionales. ¿Qué tipo de desafíos? El mercado del arte ha estado difícil. Miguel, lo interrumpí. Déjame reformular la pregunta. ¿Cuántas deudas tienen? Sofía se puso rígida. Eso es personal. Querida, sonreí dulcemente. Si van a vivir en mi casa y buscar acceso a mi dinero, sus finanzas personales se vuelven asunto mío. Miguel suspiró derrotado. Debemos bastante. Las tarjetas de crédito están al límite. El auto va a ser embargado la próxima semana. ¿Y el apartamento? Se detuvo. ¿Qué del apartamento? Nos desahuciaron, admitió Sofía en voz baja. Por eso trajimos las maletas. No tenemos a dónde ir. Ahí estaba la verdad, finalmente. No habían venido por amor familiar o preocupación por mi bienestar. Habían venido porque estaban desesperados y yo era su billete de lotería literalmente. Ya veo, dije calmadamente. Entonces esto no es una reunión familiar, es un rescate financiero. No es así, comenzó Miguel. ¿No? Entonces explícame algo. Me incliné hacia adelante. ¿En qué momento durante los últimos 13 años se acordaron de que tenían una madre? ¿Fue cuando leyeron sobre mi buena suerte en el periódico o había algún otro momento mágico de recordación filial? Miguel no pudo mantener el contacto visual. Mamá, sé que cometí errores. ¿Errores? Me reí, y no fue un sonido agradable. ¿Abandonar a tu madre viuda es un error? ¿Cambiar tu número de teléfono sin decírmelo es un error? ¿Mudarte a otra ciudad sin avisarme es un error? Yo era joven, protestó débilmente. Tenías 22 años, Miguel. No eras un niño. Me puse de pie. Y ahora tienes 35. Eres un hombre adulto con esposa, y todavía esperas que mamá resuelva todos tus problemas. Eso no es justo, Sofía intervino. La familia debe apoyarse mutuamente. ¿Familia? Repetí esa palabra otra vez. Sofía, querida, ¿dónde estaba esta filosofía de apoyo familiar cuando Miguel decidió que era demasiado bueno para mantener contacto con su madre? No tenía respuesta para eso. Miren, dije finalmente, voy a ser muy clara con ustedes dos. Pueden quedarse esta semana como prometí, pero no van a manipularme, no van a chantajearme emocionalmente, y definitivamente no van a hurgar entre mis cosas como ladrones comunes. No somos ladrones, Miguel protestó. ¿No?
Entonces, ¿qué llamas a intentar obtener acceso a dinero que no ganaste de una persona a la que abandonaste? Me dirigí hacia la puerta. La cena será a las 7. Espero que para entonces hayan decidido si quieren intentar ser una familia real por el resto de la semana o si prefieren seguir con esta actuación patética de hijos preocupados. Los dejé en mi oficina con sus bocas abiertas y sus planes en ruinas. En mi habitación me serví una copa de vino y me senté en mi balcón privado, observando el atardecer. 13 años atrás, habría estado llorando en este momento. Habría estado suplicando perdón por cualquier cosa que hubiera hecho mal, desesperada por recuperar el amor de mi hijo. Pero esa mujer había muerto el día que Miguel cerró la puerta en mi cara y me dijo que necesitaba espacio para crecer. La mujer que había tomado su lugar era mucho más interesante. Y Miguel estaba a punto de conocerla muy bien. La cena de esa noche fue un ejercicio en incomodidad estratégica. Había ordenado comida de un restaurante francés exclusivo, el tipo de lugar donde Miguel jamás podría permitirse comer, y la había servido en mi mejor vajilla. Quería que cada bocado les recordara exactamente lo que habían perdido durante esos 13 años de ausencia. «Esto está delicioso», murmuró Sofía, claramente sin saber cómo comportarse en una cena que costó más que su presupuesto semanal de comida. «Es del restaurante favorito de mi círculo social», mentí elegantemente. La verdad era que no tenía círculo social. Había estado demasiado ocupada trabajando dobles turnos en el hospital para mantener amistades. Pero ellos no necesitaban saber eso. Miguel masticaba lentamente y pude ver las rueditas girando en su cabeza. «Mamá, ¿has hecho muchos amigos nuevos desde que ganaste?» «Por supuesto», respondí. «El dinero abre muchas puertas sociales, aunque también atrae a muchas personas interesadas». Los miré significativamente. Uno aprende a distinguir entre afecto genuino y oportunismo. Sofía se atragantó ligeramente con su vino. Debe ser difícil saber en quién confiar. En realidad, es sorprendentemente fácil, sonreí. Las personas genuinas se preocupan por ti antes de saber tu situación financiera. Los oportunistas aparecen mágicamente cuando tu fortuna cambia. Miguel dejó su tenedor. «Mamá, sé que vinimos en un mal momento». «¿Mal momento?», lo interrumpí. «Miguel, no hay momento bueno o malo. Hay intenciones genuinas e intenciones falsas». «Nuestras intenciones son genuinas», Sofía insistió. «Queremos reconstruir nuestra relación familiar». Me reí. Un sonido que había estado practicando para que sonara natural, pero ligeramente condescendiente. ¿Saben qué es lo más gracioso? Ayer por la mañana no sabían si yo estaba viva o muerta. Anoche estaban planeando qué hacer con mi dinero. Y hoy sus intenciones son genuinas. «¿Escuchaste?», Miguel comenzó. «Querido, esta es mi casa. Si quieren conspirar contra mí, tal vez deberían hacerlo en un lugar que no tenga las paredes tan delgadas». No les mencioné las cámaras. Esa información sería útil después. El resto de la cena pasó en un silencio tenso. Después, mientras Miguel y Sofía se retiraron temprano, probablemente para planear su siguiente movimiento, yo me dirigí a mi oficina para hacer algunas llamadas importantes. La primera fue a mi detective privado. Sí, había contratado uno. Cuando tienes $50 millones, es importante saber exactamente con quién estás tratando. «Señora Delgado», la voz de Ricardo Vázquez era profesional y discreta. «Tengo el informe que solicitó sobre su hijo y su esposa. ¿Qué descubrió?» «Es peor de lo que pensaba. Peor de...» «Miguel debe $62,000 en tarjetas de crédito, $30,000 en préstamos personales y está 3 meses atrasado en el alquiler. Sofía fue despedida de su trabajo hace 4 meses por robar del fondo de petty cash de la oficina». Mi sangre se enfrió. ¿Robando? Pequeñas cantidades durante varios meses. Su empleador no presentó cargos para evitar publicidad negativa, pero la despidieron inmediatamente. Así que no solo eran oportunistas, sino que Sofía era una ladrona confirmada. Qué encantadora nuera había escogido mi hijo. ¿Algo más? Han estado investigando abogados especialistas en disputas de herencia. También hay evidencia de que han estado vendiendo artículos personales, joyas, electrónicos, incluso algunos muebles. Todo tenía sentido ahora. No habían venido solo por dinero, habían venido porque estaban completamente desesperados, lo que hacía su actuación familiar aún más patética. «Gracias, Ricardo. Manténgame informada si descubre algo más».
Después de colgar, me serví otra copa de vino y reflexioné sobre mi situación. Tenía a 2 estafadores viviendo en mi casa, mintiendo en mi cara y planeando robarme. Hace 13 años, esto me habría roto el corazón. Hoy solo me enojaba, y Carmen Delgado enojada era peligrosa. Al día siguiente, mientras Miguel y Sofía exploraban la ciudad, probablemente buscando más información sobre mis finanzas, recibí una visita inesperada. Elena Ruiz había sido mi vecina durante los 5 años más duros de mi vida, cuando Miguel todavía vivía conmigo, y yo trabajaba 2 empleos para mantenerlo en la universidad. Era la única persona que había sido testigo de mi devoción a mi hijo y de su abandono cruel. Carmen me abrazó en la puerta de entrada. Vi en las noticias sobre la lotería, pero jamás imaginé. Miró hacia mi mansión con asombro. ¿Quién habría pensado que Carmen Delgado terminaría viviendo así? Me reí. Pasa, quiero enseñarte todo. Mientras le daba el tour, Elena no podía ocultar su impresión. Todo esto es increíble. Pero Carmen, ¿estás feliz? Pareces diferente. ¿Diferente cómo? Más dura, más calculadora. Nos sentamos en mi sala con vista al jardín. Elena, ¿te acuerdas de cómo era yo cuando Miguel se fue? Por supuesto. Estabas destrozada. Llorabas todas las noches. Seguías esperando que llamara. Esperé 3 años, admití. 3 años antes de aceptar que mi hijo había decidido que yo no era digna de su tiempo o su amor. Elena asintió tristemente. Recuerdo. Bueno, ayer Miguel apareció en mi puerta, con su esposa, con maletas. Los ojos de Elena se agrandaron. Después de todos estos años, después de leer sobre mi dinero en el periódico, le conté todo, la llegada súbita, las exigencias, la invasión de mi privacidad, sus deudas y desesperación. Carmen, Elena me tomó las manos. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, y esta vez fue una sonrisa genuina, no dulce, no manipuladora, sino auténticamente satisfecha. Voy a darle a mi hijo exactamente lo que se merece. Elena me miró con preocupación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Carmen Delgado ya no es una madre suplicante. Soy una mujer rica con opciones, y estoy a punto de ejercer todas ellas. En ese momento, escuchamos el auto de Miguel en la entrada. Elena se tensó, pero yo permanecí completamente calmada. ¿Quieres conocer a mi hijo después de todos estos años? Pregunté casualmente. Elena asintió, curiosa a pesar de sus reservas. Cuando Miguel y Sofía entraron, las presentaciones fueron iluminadoras. Miguel, dije dulcemente, esta es Elena Ruiz, mi vecina de hace años. Elena, mi hijo Miguel y su esposa Sofía. Miguel se puso tenso inmediatamente. Elena era un testigo de su comportamiento pasado, y él lo sabía. Señora Ruiz, murmuró, evitando su mirada. Miguel. Elena lo estudió cuidadosamente. Qué sorpresa verte después de tantos años. Sí, bueno, comenzó incómodamente. Elena estaba comentándome qué milagro es que hayamos podido reunirnos de nuevo, interrumpí, como familia. Elena me miró con comprensión súbita. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sí, dijo lentamente, es realmente notable cómo la fortuna de Carmen los ha traído de vuelta juntos. Miguel se puso pálido, pero Sofía no captó la sutileza. Ha sido maravilloso reconectarnos, dijo artificialmente. Me imagino. Elena sonrió fríamente. Carmen siempre habló de lo mucho que extrañaba a Miguel durante todos esos años de silencio. Y ahí estaba, colgando en el aire, la verdad sobre el abandono de Miguel, confirmada por un testigo imparcial frente a su esposa. La tarde se había vuelto muy interesante. La presencia de Elena había cambiado completamente la dinámica en mi casa. Durante los siguientes 2 días, Miguel se comportó como un hombre caminando sobre cáscaras de huevo, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría ser contradecida por alguien que había sido testigo de su verdadera naturaleza. Fue en la 3ª noche cuando Sofía cometió su error fatal. Yo había salido a cenar con Elena, dejando a Miguel y Sofía solos en casa. Cuando regresé, algo había cambiado. Había una tensión nueva en el aire, y Sofía evitaba mi mirada completamente. No fue hasta la mañana siguiente que descubrí por qué. Mi anillo de diamantes, el anillo de compromiso que el padre de Miguel me había dado hace 40 años, había desaparecido de mi joyero. Me quedé parada en mi habitación, mirando el espacio vacío donde había estado el anillo,
y sentí algo cristalizarse dentro de mí. No era tristeza, no era shock, era una furia fría y calculada que me sorprendió por su intensidad. Bajé las escaleras y encontré a Miguel y Sofía desayunando en mi cocina como si no hubiera pasado nada. «Buenos días», dije alegremente. «¿Durmieron bien?» «Muy bien», respondió Sofía, pero no pudo mirarme a los ojos. «Qué bueno». Me serví café. «Tengo que salir esta mañana. Algunos asuntos que atender en el banco». Miguel levantó la vista inmediatamente. «¿Asuntos bancarios?» «Oh, nada importante», mentí. «Solo reorganizando algunas inversiones». Lo que realmente iba a hacer era revisar las grabaciones de seguridad de mi habitación. Sí, tenía cámaras allí también. Cuando tienes 50 millones de dólares, la paranoia no es un defecto, es supervivencia. Las grabaciones no dejaron lugar a dudas. Mientras yo estaba en la cena, Sofía había entrado a mi habitación, había abierto mi joyero y había tomado mi anillo. Las cámaras habían capturado todo en alta definición. Interesante era que Miguel no estaba con ella. Había estado en la sala viendo televisión mientras su esposa robaba en mi casa. Eso me decía que o bien él no sabía lo que había hecho, o era un actor mejor de lo que pensaba. Cuando regresé a casa, decidí hacer un pequeño experimento. ¿Alguien ha visto mi anillo de diamantes?, pregunté casualmente mientras preparaba el almuerzo. El que siempre uso. No puedo encontrarlo. Miguel frunció el ceño. ¿Estás segura de que no lo dejaste en algún lado? Bastante segura. Siempre lo dejo en el mismo lugar en mi joyero. Miré directamente a Sofía. Es muy extraño. Sofía se había puesto pálida como papel. Tal vez se cayó detrás del mueble. Tal vez, concordé. Aunque es raro, porque nunca se ha caído antes. Miguel se levantó. Vamos a buscarlo. Debe estar en algún lado. Durante la siguiente hora, los tres buscamos mi anillo por toda la casa. Miguel parecía genuinamente preocupado, pero Sofía actuaba como una mujer caminando hacia su ejecución. Finalmente, fingí encontrar algo en mi habitación. «¿Qué es esto?», pregunté, sosteniendo en alto un pedazo de papel que había preparado de antemano. Era el recibo de una casa de empeño que había impreso de internet, fechado esa mañana, por un anillo de diamantes. Sofía se desplomó visiblemente. «No entiendo», dijo Miguel, tomando el papel. «¿Qué es esto?» «Es un recibo de una casa de empeño», expliqué calmadamente, «por un anillo de diamantes vendido esta mañana». «Pero eso es imposible». Miguel miró confundido entre el papel y su esposa. «Ninguno de nosotros salió esta mañana». «Sofía salió», dije suavemente, «mientras tú estabas en la ducha». Los ojos de Miguel se fijaron en su esposa con horror creciente. «Sofía, dime que esto no es lo que parece». Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de una ladrona que había sido atrapada. Estaba desesperada, sollozó. «Los acreedores nos están amenazando». Pensé que ella ni siquiera lo extrañaría. «Tiene tanto...» «Robaste el anillo de mi madre», Miguel gritó. Y por primera vez en años sonó como el hijo que recordaba. «En su propia casa. Tú también querías su dinero». Sofía gritó de vuelta. «No actúes como si fueras inocente. Querer apoyo financiero no es lo mismo que robar». Los observé pelear como si fuera una obra de teatro particularmente entretenida. Esto era exactamente lo que había esperado que pasara. «Basta», dije finalmente, y algo en mi tono los hizo callarse inmediatamente. «Sofía, quiero que vayas a empacar tus cosas. Ahora». «Carmen, por favor», comenzó. «No». Mi voz era suave pero implacable. «No voy a tener una ladrona en mi casa. Te vas hoy». Miguel se volteó hacia mí. «Mamá, yo no sabía...» «Lo sé», dije, «y es la única razón por la que no te estoy echando tan bien». Sofía me miró con odio puro. «Esto no ha terminado. Tengo derechos». «¿Derechos?». Me reí. «Querida, acabas de cometer un delito en mi casa. Tengo las grabaciones de seguridad. Si yo fuera tú, tomaría mis maletas y desaparecería antes de que cambie de opinión sobre presentar cargos». Su cara se descompuso. «¿Grabaciones? ¿Pensaste que una mujer con 50 millones de dólares no tendría seguridad adecuada?». Sonreí fríamente. «Qué ingenua». Sofía salió corriendo hacia las escaleras. Miguel se quedó parado en medio de mi sala, viéndose completamente derrotado. «Mamá», murmuró, «lo siento mucho». «¿Por qué te casaste con ella, Miguel?». Suspiró pesadamente. «Porque pensé que me amaba». «¿Y ahora?».
Ahora me doy cuenta de que es exactamente el tipo de persona que tú siempre dijiste que era. Interesante. Después de todos estos años, Miguel finalmente estaba recordando que su madre no era la villana de su historia. Pero eso no significaba que fuera el héroe tampoco. Cuando Sofía se fue esa tarde, con Miguel decidiendo no acompañarla, mi hijo y yo nos encontramos solos por primera vez en 13 años. Y eso era exactamente donde quería tenerlo. La partida de Sofía había creado un vacío extraño en la casa. Sin su presencia manipuladora, Miguel parecía más pequeño, más vulnerable, más parecido al muchacho que había criado. Pero yo no iba a permitir que la nostalgia nublara mi juicio. Todavía tenía asuntos pendientes con mi hijo. Entonces, dije mientras cenábamos esa primera noche solos, aquí estamos. Miguel jugaba nerviosamente con su comida. Mamá, sobre Sofía, jamás pensé que fuera capaz de robar, lo interrumpí. Miguel, tu esposa fue despedida de su trabajo por robar. ¿De verdad es una sorpresa? Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la mujer ingenua que dejaste atrás hace 13 años. Respondí calmadamente. Cuando tienes dinero, aprendes a investigar a las personas que de repente aparecen en tu vida. Miguel se veía enfermo. ¿Me investigaste? Por supuesto. 62,000 en tarjetas de crédito. 30,000 en préstamos personales, 3 meses de retraso en el alquiler. Enumeré cada deuda como si estuviera leyendo una lista de compras. Embargos pendientes, cuentas cerradas, una calificación crediticia que no califica ni para un préstamo estudiantil. Mamá, también sé sobre los 4 trabajos diferentes que has tenido en los últimos 2 años. Mesero, vendedor de seguros, asistente de oficina, operador de call center. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasó con ser un artista, Miguel? ¿Qué pasó con toda esa creatividad por la que necesitabas espacio para crecer? Miguel dejó caer su tenedor. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Hacer qué? ¿Hablar de la verdad? Me recliné en mi silla. Durante 13 años me pregunté qué había hecho mal como madre. Me culpé por tu abandono. Pensé que había sido demasiado protectora, demasiado exigente, demasiado algo. Mamá, no fue tu culpa. Lo sé. Dije simplemente, porque ahora veo quién eres realmente. Miguel, no eres un artista incomprendido. Eres un hombre de 35 años que ha pasado los últimos 13 años culpando a otros por sus fracasos. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Miguel se veía como si lo hubiera abofeteado físicamente. Eso no es justo, murmuró. ¿No? Entonces explícame algo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. En todos estos años, cuando estabas luchando financieramente, cuando Sofía perdió su trabajo, cuando los embargaron, ¿alguna vez pensaste en contactar a tu madre? No para pedirme dinero, sino simplemente para hablar. Silencio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo estaba yo? ¿Si necesitaba ayuda? ¿Si estaba sola? Más silencio. ¿Alguna vez consideraste que tal vez había aprendido algo de valor durante mis 58 años de vida que podría ayudarte con tus problemas? No, admitió finalmente en voz baja. No, repetí, porque para ti yo no era una persona con experiencia, sabiduría o valor propio. Era solo un obstáculo para tu libertad. Miguel se levantó abruptamente. Necesitaba espacio. Tenía 22 años y tú querías controlar cada aspecto de mi vida. ¿Controlar? Me volteé hacia él. ¿Preguntarte sobre tus planes para el futuro era controlar? ¿Preocuparme porque gastabas mi dinero en materiales de arte en lugar de buscar trabajo era controlar? Tú no entendías mi visión artística. Tu visión artística, repetí lentamente. Miguel, ¿dónde están tus obras de arte? ¿Dónde están las pinturas que justificaron 13 años de silencio? Su cara se enrojeció. Eso no es. El éxito artístico no se mide. ¿Dónde están? Insistí. Muéstrame una sola pieza que hayas completado en los últimos 5 años. No pudo responder porque no las tenía. Su gran sueño artístico había sido exactamente lo que yo había temido, una excusa para evitar la responsabilidad adulta. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué. No es que me abandonaras, es que desperdicias 13 años de tu vida persiguiendo una fantasía en lugar de construir algo real. ¿Todavía puedo ser artista? ¿A los 35? ¿Sin una sola obra que mostrar? ¿Sin ingresos estables? ¿Con más deudas que patrimonio? Sacudí mi cabeza.
Miguel, no eres artista. Eres un hombre asustado que ha estado huyendo de la realidad durante más de una década. Se desplomó en su silla como si lo hubiera vaciado de aire. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que admitas la verdad, dije, regresando a mi lugar en la mesa. Quiero que admitas que me abandonaste no porque yo fuera una mala madre, sino porque no tenías el valor de enfrentar las expectativas de la vida adulta. Mamá, quiero que admitas que no viniste aquí por amor familiar. Viniste porque estás quebrado y desesperado, y pensaste que podrías manipular a una mujer mayor para que resolviera todos tus problemas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no me conmovieron. Había llorado suficientes lágrimas por este hijo durante los últimos 13 años. Quiero que admitas que durante todos estos años yo fui una mejor madre para ti de lo que tú jamás fuiste hijo para mí. Es verdad, murmuró finalmente. Todo es verdad. Y quiero que me expliques por qué debería ayudarte ahora, después de todo este tiempo, cuando claramente solo me ves como una solución a tus problemas financieros. Miguel levantó la vista, y por primera vez en días, vi algo genuino en sus ojos. No manipulación, no cálculo, sino dolor real. No puedes, dijo simplemente. No hay razón por la que deberías ayudarme. He sido un hijo terrible y no merezco nada de ti. Interesante. La honestidad completa no era lo que había esperado. ¿Y qué vas a hacer con esa información?, pregunté. No lo sé, admitió. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Nos sentamos en silencio por varios minutos. Afuera, el jardín se veía pacífico en la luz del atardecer. Dentro, una madre y un hijo finalmente enfrentaban 13 años de verdades no dichas. Miguel, dije finalmente, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Sacudió su cabeza. Cuando yo enfrenté la adversidad, cuando tu padre murió, cuando tuve que trabajar 2 empleos, cuando tú me abandonaste, seguí adelante. Encontré maneras de sobrevivir, de crecer, de construir algo mejor, asintió lentamente. Pero cuando tú enfrentaste la adversidad, te rendiste, culpaste a otros, huiste. Tienes razón. La pregunta es, ¿estás listo para cambiar eso ahora? ¿O vas a seguir esperando que alguien más resuelva tu vida por ti? Miguel me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. No lo sé, dijo honestamente, pero me gustaría intentarlo. Y ahí, en esa simple admisión, finalmente vislumbré al hijo que había perdido tantos años atrás. Pero vislumbrar no era lo mismo que recuperar. Eso requeriría mucho más trabajo. Los siguientes días trajeron una dinámica completamente nueva entre Miguel y yo. Sin Sofía actuando como catalizador de sus peores impulsos, mi hijo parecía estar redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado bajo años de excusas y autoengaño. Lo encontré en el jardín esa mañana, simplemente sentado en uno de mis bancos de hierro forjado, mirando las flores que había mandado plantar. No estaba en su teléfono, no estaba planeando, solo existiendo. ¿En qué piensas?, pregunté, sentándome junto a él. En cuando era niño, respondió sin mirarme. Después de que papá murió, ¿te acuerdas de cómo solíamos sentarnos en el jardín de la casa vieja? Me acordaba. Eran algunos de mis recuerdos más preciados y más dolorosos. Solías contarme historias sobre las flores, continuó. Cómo cada una tenía su propia personalidad, sus propias luchas para crecer. Las rosas eran las divas dramáticas, sonreí a pesar de mí misma, siempre quejándose del clima. Y los girasoles eran los optimistas eternos, siempre buscando el lado bueno de las cosas. Miguel finalmente me miró. ¿Por qué dejé de escuchar esas historias? Porque creciste, dije simplemente, y decidiste que las historias de tu madre eran infantiles. Miguel asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste? Durante todos estos años, cuando las cosas se ponían realmente mal, a veces recordaba esas historias. Eran lo único que me calmaba. Algo se movió en mi pecho, algo que había mantenido cuidadosamente guardado durante años, pero no iba a permitir que la nostalgia me hiciera olvidar la realidad. Miguel, dije cuidadosamente, los recuerdos bonitos no borran los años de abandono. Lo sé, murmuró, pero explican por qué me he sentido tan perdido todos estos años. ¿A qué te refieres? Se volteó hacia mí completamente. Mamá, cuando te alejé de mi vida, no solo perdí una madre, perdí mi brújula moral,
Perdí la única persona que realmente creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante años había creído que mi amor incondicional había sido una carga para él, no un regalo. Pero sentí que tenía que probarte que podía hacerlo solo. Continuó. Que no necesitaba tu apoyo o tu consejo para ser exitoso. ¿Y cómo resultó eso? Miguel rió amargamente. Obviamente terrible. Cada decisión importante que he tomado en los últimos 13 años ha sido un desastre. El arte, Sofía, las finanzas, todo. ¿Y por qué no me llamaste cuando te diste cuenta de que estabas luchando? Orgullo, admitió. Y miedo. Cada año que pasaba sin contactarte, se volvía más difícil imaginar cómo podría explicar mi ausencia. ¿Cómo llamas a tu madre después de 5 años y dices perdón por desaparecer? ¿Después de 10 años? ¿Después de 13? Era una explicación que tenía sentido, pero no cambiaba el dolor que había causado. Miguel, ¿sabes cuántas veces practiqué qué dirías si algún día llamabas? Sacudió su cabeza. Miles. Tenía conversaciones enteras conmigo misma en el espejo. Preparaba diferentes respuestas dependiendo de si llamabas para disculparte, para pedir ayuda, o solo para decir hola. Pausé. Nunca preparé una respuesta para si aparecías con maletas, exigiendo parte de mi herencia. Miguel se encogió como si lo hubiera golpeado. Mamá, la forma en que llegamos aquí, no hay excusa para eso. No, no la hay. Me levanté del banco. Pero al menos ahora estás siendo honesto sobre ello. Esa tarde, decidí poner a prueba esta nueva honestidad de Miguel. Durante la cena, puse una propuesta sobre la mesa. He estado pensando en tu situación, dije mientras servía el postre. Miguel se tensó inmediatamente y pude ver la guerra entre esperanza y miedo en sus ojos. Te voy a hacer una oferta, continué, pero viene con condiciones muy específicas. ¿Qué tipo de oferta? Pagaré todas tus deudas, 62,000 en tarjetas, 30,000 en préstamos, todo. Miguel casi se cae de su silla. Mamá, eso sería increíble, terminé. Sí, lo sería, pero hay condiciones. Cualquier cosa, dijo rápidamente. Primera condición, vas a conseguir un trabajo real en los próximos 30 días. No como artista, no persiguiendo sueños, sino un trabajo que pague un salario vivible. Miguel asintió ansiosamente. Segunda condición, vas a entrar en terapia, individual, no de pareja. Vas a trabajar con un profesional para entender por qué has tomado las decisiones que has tomado. Está bien. Tercera condición, no vas a recibir ni un centavo de mí hasta que hayas mantenido el trabajo durante 6 meses completos y hayas asistido a terapia durante el mismo periodo. Su cara cambió. ¿6 meses? 6 meses, confirmé, durante los cuales vivirás aquí, sin acceso a mi dinero, excepto para gastos básicos de vida. Pero mis acreedores, yo hablaré con tus acreedores y estableceré un plan de pago que comenzará después de esos 6 meses. Ellos pueden esperar. Miguel se veía dividido entre gratitud y pánico. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fallo? Entonces seguirás siendo mi hijo, pero sin mi ayuda financiera. Las deudas seguirán siendo tu problema para resolver. Se quedó en silencio por varios minutos, procesando la propuesta. ¿Por qué estás dispuesta a hacer esto?, preguntó finalmente. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, Miguel, tú sigues siendo mi hijo, y porque por primera vez en 13 años estás siendo honesto conmigo sobre quién eres y qué has hecho. ¿Y si durante esos 6 meses nos damos cuenta de que realmente no podemos reparar nuestra relación? Sonreí tristemente. Entonces al menos habremos intentado, y tú habrás tenido la oportunidad de reconstruir tu vida, con o sin mí. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, exactamente como yo había hecho tantas veces durante nuestras conversaciones difíciles. Es justo, dijo finalmente. Es más de lo que merezco. Sí, acordé. Lo es. Se volteó hacia mí. ¿Por qué estás siendo tan generosa conmigo después de todo lo que he hecho? Porque, Miguel, resulta que 13 años de abandono no mataron mi amor por ti. Solo lo enterraron. Y ahora que estás actuando como el hijo que crié, ese amor está empezando a desenterrarse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas otra vez. Pero esta vez yo también sentí mis ojos húmedos. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, su voz quebrada. No dije nada, solo abrí mis brazos. El abrazo duró varios minutos y por primera vez en más de una década
se sintió como abrazar realmente a mi hijo, no a un extraño que compartía mi ADN. Pero mientras lo sostenía, también sabía que este era solo el primer paso de un camino muy largo. Miguel tendría que ganarse verdaderamente mi confianza de nuevo, y yo tendría que aprender a ser su madre otra vez, sin perder la fuerza que había encontrado en su ausencia. 3 semanas después del abrazo en mi comedor, Miguel había conseguido un empleo en una oficina de contabilidad local. No era glamoroso, entrada de datos y archivo principalmente, pero pagaba un salario decente y tenía beneficios. Más importante aún, él no se había quejado ni una sola vez sobre la naturaleza mundana del trabajo. También había comenzado terapia con la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en temas familiares y adicción. Porque sí, habíamos llegado a reconocer que Miguel tenía una adicción, no a sustancias, sino a evitar la responsabilidad. ¿Cómo fue la sesión de hoy?, pregunté esa tarde mientras preparábamos la cena juntos. Era otra nueva tradición que habíamos desarrollado: cocinar como equipo. Miguel cortaba verduras con una concentración que había sido notable en las últimas semanas. Difícil, admitió. La doctora Morales quiere que hablemos sobre por qué me casé con Sofía. ¿Y qué descubriste? Que me casé con ella porque me permitía seguir siendo irresponsable, dijo sin levantar la vista de las zanahorias. Ella tomaba todas las decisiones difíciles, manejaba todas las confrontaciones, y cuando las cosas salían mal, yo podía culparla a ella. Me detuve de revolver la salsa. Esa es una percepción muy madura. La doctora Morales dice que he pasado mi vida adulta buscando personas que me permitan evitar crecer realmente. Me miró. Dice que probablemente por eso fue tan fácil alejarte. Tú me exigías responsabilidad. Era doloroso escuchar, pero también era progreso real. Miguel, dije cuidadosamente, ¿cómo te sientes sobre eso ahora? Aterrorizado, respondió honestamente, porque me doy cuenta de que a los 35 años estoy empezando recién a aprender cosas que debería haber aprendido a los 20. ¿Pero estás aprendiendo? Sí, pero mamá, hay días en que quiero renunciar al trabajo, cancelar la terapia y solo huir otra vez. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué te detiene? La idea de perderte otra vez. Su voz se quebró ligeramente. Y la idea de llegar a los 40 y seguir siendo el mismo desastre que soy ahora. Era en momentos como estos, cuando sentía la tentación de consolarlo como había hecho cuando era niño. Pero la doctora Morales había sido clara conmigo también, en una sesión familiar que habíamos tenido la semana pasada, sobre la importancia de no rescatarlo emocionalmente cada vez que luchaba. ¿Qué dice la doctora Morales sobre esos sentimientos? Que son normales, que cambiar patrones de toda la vida se siente como muerte antes de sentirse como renacimiento. Sonrió tristemente. Dice que lo más importante es que siga apareciendo, incluso cuando no quiera. ¿Y lo estás haciendo? Hasta ahora sí. Esa noche, después de la cena, estábamos viendo una película cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Carmen Delgado? La voz era femenina, familiar pero distorsionada por lágrimas. Habla Carmen. Soy Sofía. No cuelgues, por favor. Miguel se tensó a mi lado, pero yo mantuve mi voz neutral. ¿Qué quieres, Sofía? Quiero hablar contigo, sobre Miguel, sobre nosotros, sobre todo. No hay nosotros, Sofía, y definitivamente no hay nosotros que incluya a Miguel después de que robaste en mi casa. Fue un error, sollozó. Estaba desesperada. Estoy viviendo en mi auto, Carmen. No tengo a dónde ir. Miguel me miró con expresión confundida, pero yo le hice señas de que se mantuviera callado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Miguel es mi esposo. Legalmente tengo derecho a estar donde él está. Ahí estaba. No había llamado por remordimiento o para disculparse. Había llamado porque quería volver a la casa donde había dinero y comodidad. Sofía, dije con esa calma que había perfeccionado en las últimas semanas. Miguel es un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Si él quiere verte, esa es su elección. Miguel inmediatamente sacudió su cabeza vigorosamente. Pero está viviendo en tu casa, Sofía insistió. Tú tienes influencia sobre él. No, querida, no tengo influencia sobre él. Él está tomando decisiones independientes por primera vez en años. Pausé deliberadamente. ¿Sabes qué es la ironía de esta llamada? Está pasando exactamente lo que temías cuando robaste mi anillo.
Miguel está descubriendo quién es realmente cuando no está siendo manipulado por ti. Yo no lo manipulaba. Sofía, fuiste despedida por robar de tu empleador. Robaste en mi casa. ¿Realmente quieres tener una conversación sobre manipulación y honestidad? El silencio del otro lado de la línea me dijo que había dado en el blanco. Mira, continué, voy a ser muy clara contigo. Miguel está en un proceso de crecimiento personal muy importante. Está aprendiendo a ser responsable por primera vez en su vida adulta, y tú representas todo lo que lo mantuvo atrapado en patrones destructivos. Eso no es justo. Yo lo amaba. ¿Lo amabas? ¿O amabas tener a alguien que te permitía evitar enfrentar tus propios problemas mientras tú le permitías evitar enfrentar los suyos? Otra pausa larga. Quiero hablar con Miguel, dijo finalmente, su voz más dura ahora. Miguel, dije poniendo el teléfono en altavoz. Sofía quiere hablar contigo. Miguel se aclaró la garganta. Hola, Sofía. Miguel, bebé, esto es ridículo. Somos esposos. Podemos solucionar esto. ¿Solucionar qué exactamente? Miguel preguntó, y me sorprendió la firmeza en su voz. Todo. Mis errores, tus dudas. Podemos ir a terapia de pareja. Sofía, robaste en la casa de mi madre. Fue una vez, y estaba desesperada. ¿Y qué hay del dinero que robaste de tu trabajo? Sofía se quedó callada. ¿Ves? Miguel continuó. Ese es exactamente el problema. Incluso ahora, estás tratando de minimizar y justificar en lugar de asumir responsabilidad real. Tú no eres perfecto tampoco. Tienes razón. Miguel acordó, sorprendiéndome. No soy perfecto. Por eso estoy en terapia, trabajando en un empleo que no me gusta particularmente y tratando de aprender a ser un adulto responsable por primera vez en mi vida. ¿Y dónde quedo yo en todo esto? Miguel me miró y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Claridad real. No quedas en ningún lado, Sofía. Al menos no hasta que tú también decidas hacer el trabajo de convertirte en una persona más honesta y responsable. No puedes hacer esto. Somos familia. No, dijo Miguel firmemente. La familia son personas que se apoyan mutuamente para ser mejores versiones de sí mismas. Lo que teníamos nosotros era dos personas habilitándose mutuamente para evitar crecer. Sofía colgó sin otra palabra. Miguel y yo nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Eso fue muy maduro de tu parte, le dije finalmente. No se sintió maduro, admitió. Se sintió como si hubiera roto algo que había estado cargando durante años. A veces eso es exactamente lo que significa madurar. Miguel asintió lentamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante todos estos años que estuvimos separados, ¿alguna vez dejaste de esperar que yo regresara? Consideré la pregunta cuidadosamente. No dejé de esperarlo hasta hace unos 5 años. Fue cuando finalmente acepté que tal vez eras realmente feliz sin mí. No lo era, murmuró. Nunca fui feliz sin ti. Solo me volví muy bueno fingiendo que lo era. Lo sé, dije suavemente. Ahora lo sé. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo que me llenó de una emoción que no había sentido en años. Esperanza real. Por primera vez desde que Miguel había regresado, sentía que realmente estaba recuperando a mi hijo, no al hombre desesperado que había aparecido en mi puerta con maletas y exigencias, sino al muchacho que había criado, ahora finalmente listo para convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. 2 meses después de que Sofía fuera expulsada de mi casa, Miguel había establecido una rutina que me llenaba de una satisfacción que no había esperado sentir jamás. Se levantaba a las 6 cada mañana, desayunaba conmigo, se iba a su trabajo sin quejarse, regresaba a casa, cenábamos juntos, y luego él pasaba las tardes leyendo o trabajando en pequeños proyectos de mejora para la casa. No arte había puesto esa fantasía a descansar indefinidamente, sino reparaciones reales, útiles. Era una vida sencilla, y por primera vez en años, Miguel parecía genuinamente en paz. Pero yo sabía que esta tranquilidad estaba a punto de ser puesta a prueba. El sobre llegó un martes por la mañana. Reconocí inmediatamente el logo del bufete de abogados en la esquina superior izquierda, el mismo que había investigado cuando contraté a mi propio equipo legal. Miguel, llamé desde la cocina. ¿Tienes correspondencia legal? Su cara palideció cuando vio el sobre. Debe ser sobre el divorcio.
Había presentado los papeles 3 semanas atrás, después de su conversación telefónica con Sofía. Pero esto no parecía documentación de divorcio estándar. El sobre era demasiado grueso. Miguel lo abrió con manos que temblaban ligeramente, y mientras leía, su expresión pasó de preocupación a confusión, y luego a algo que reconocí como miedo puro. «¿Qué dice?», pregunté. «Sofía está demandándome, por mantenimiento conyugal y por...» Tragó saliva con dificultad. «Por la mitad de cualquier herencia o regalo que pueda recibir de mi familia durante nuestro matrimonio». El mundo se detuvo por un momento. Luego comenzó a moverse muy rápidamente. «¿Qué?». El papel casi se me escurrió de las manos mientras leía por encima de su hombro. Ahí estaba, en lenguaje legal perfectamente claro. Sofía no solo quería mantenimiento, sino que estaba reclamando derecho a la mitad de mi dinero si yo decidía darle algo a Miguel. Sus abogados argumentaban que cualquier transferencia financiera de mi parte constituía un regalo marital sujeto a división de propiedades. «¿Puede hacer esto?», Miguel preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admití, aunque ya estaba planeando llamar a mi abogado en cuanto Miguel se fuera al trabajo. «Pero va a intentarlo». Miguel se desplomó en una silla de la cocina. «Mamá, esto es exactamente lo que temía. Incluso cuando trato de hacer lo correcto, ella encuentra una manera de arruinarlo». «Miguel», dije con esa calma que había perfeccionado durante meses de crisis, «respira. Vamos a manejar esto». «¿Cómo? Si no puedo recibir ayuda de ti sin que ella pueda reclamar la mitad, entonces encontramos otra manera». Esa tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, tuve una reunión de emergencia con Martín Herrera y su equipo. La conferencia duró 3 horas y me costó $5,000 en honorarios legales, pero al final tenía exactamente lo que necesitaba: un plan. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, lo encontré en mi oficina, rodeada de documentos legales y con una sonrisa que no había visto en meses. «¿Buenas noticias?», preguntó esperanzadamente. «Las mejores noticias», confirmé. «Siéntate, tengo algo que explicarte». Miguel se sentó en la silla frente a mi escritorio, y por un momento me recordó a cuando era pequeño y venía a mi oficina casera para hablarme sobre problemas en la escuela. «Primero», comencé, «Sofía no puede tocar ni un centavo de mi dinero. Mis abogados fueron muy claros sobre eso». Miguel suspiró aliviado. «Segundo, aunque técnicamente podría reclamar la mitad de cualquier regalo directo que te hiciera durante tu matrimonio, hay maneras legales de evitar esa situación completamente». «¿Cómo?». «Bueno», sonreí. «¿Te acuerdas de la empresa de consultoría que mencioné hace unas semanas? ¿La que estoy considerando establecer?». Miguel asintió confundido. «Acabo de contratarte como mi primer empleado, gerente de operaciones de Delgado Consulting Services. Salario inicial, $120,000 al año». La boca de Miguel se abrió. «Mamá, pero yo no sé nada de consultoría». «Vas a aprender, y mientras aprendes, vas a manejar mis propiedades, supervisar mis inversiones y ayudarme a estructurar mis actividades filantrópicas». Me incliné hacia adelante. Todo completamente legal, todo documentado apropiadamente y todo pagado como salario legítimo por trabajo real. «¿Y Sofía? No puede reclamar tu salario laboral. Es ingreso que tú ganas, no un regalo de familia». Miguel se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. «Mamá», dijo finalmente, «esto es increíble, pero ¿realmente crees que puedo hacer este trabajo? ¿No es esto solo otra manera de rescatarme?». Era exactamente la pregunta correcta, y el hecho de que la hubiera hecho me confirmó que el crecimiento de Miguel era real. «Miguel, durante los últimos 2 meses has administrado tu vida, mantenido un trabajo, asistido a terapia y tomado responsabilidad por tus errores sin una sola queja. Has mostrado más madurez en estas 8 semanas que en los 13 años anteriores». Pausé, dejando que esas palabras se asentaran. «Esto no es un rescate, es una oportunidad ganada, pero va a requerir trabajo real, aprendizaje real y crecimiento real. No va a ser fácil. ¿Qué pasa si fallo? Entonces fallarás como empleado, no como hijo, y tendrás que encontrar otro trabajo, como cualquier otro adulto responsable». Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado la carta legal. «Eso es aterrador y emocionante al mismo tiempo».
Bienvenido a la vida adulta real, me reí. Es una mezcla constante de terror y emoción. Esa noche cenamos como de costumbre, pero había una energía diferente en el aire. No era la desesperación que había marcado la llegada de Miguel, ni la incertidumbre que había caracterizado sus primeras semanas de cambio. Era algo que no había sentido en nuestra relación desde que él era adolescente. Expectativa positiva compartida. «Mamá», dijo Miguel mientras lavábamos los platos, «hay algo que quiero decirte. Dime, estos últimos meses, viviendo contigo, trabajando en mi recuperación, han sido los primeros meses en más de una década en que realmente me he gustado a mí mismo». Las palabras me golpearon en el corazón de una manera que no había anticipado. ¿Y cómo se siente eso? Como despertar después de un sueño muy largo y confuso. Secó un plato cuidadosamente antes de continuar. Por primera vez en años, cuando me miro en el espejo, veo al hijo que tú criaste. No perfecto, pero tratando de ser mejor. ¿Sabes qué veo yo cuando te miro ahora? Miguel sacudió su cabeza. Veo al hombre que siempre supe que podías ser. Veo el potencial que nunca se perdió realmente. Solo se enterró bajo años de miedo y evitación. Miguel dejó de secar platos y me abrazó súbitamente, fuertemente, como solía hacer cuando era niño y había tenido un día particularmente difícil en la escuela. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró contra mi hombro. «Gracias por finalmente no rendirte contigo mismo». Mientras lo abrazaba, pensé en el viaje que habíamos tomado para llegar a este momento. Desde el día que había aparecido en mi puerta con maletas y exigencias, hasta esta noche, cuando estaba agradeciendo por una segunda oportunidad que había ganado a través del trabajo duro. No había sido el tipo de reunión familiar que había soñado durante los años de separación. Había sido mejor, porque esta vez estábamos construyendo una relación basada en respeto mutuo y crecimiento real, no en necesidad desesperada y manipulación emocional. Esta vez ambos sabíamos exactamente quiénes éramos y qué estábamos eligiendo. Y mañana comenzaríamos a construir algo completamente nuevo juntos. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina, ahora oficialmente la sede de Delgado Consulting Services, revisando los informes mensuales que Miguel había preparado. Sus análisis de nuestras inversiones inmobiliarias eran detallados, precisos, y mostraban una comprensión de negocios que me había sorprendido gratamente. Los números de la propiedad en Miami están superando las proyecciones en un 12%, me informó mientras señalaba gráficas que había creado. Y la renovación del edificio de apartamentos en Tampa va a terminar dentro del presupuesto. «Excelente trabajo», le dije, y pude ver cómo se irguió ligeramente por el elogio. Miguel había desarrollado un hambre por la aprobación genuina que se había ganado, muy diferente de la expectativa de reconocimiento no ganado que había mostrado al llegar. «Hay algo más», continuó, su tono volviéndose más serio. «Los abogados de Sofía finalmente respondieron a nuestra oferta de acuerdo. Durante los últimos meses, habíamos estado negociando el divorcio de Miguel. Sofía había insistido inicialmente en su demanda ridícula por la mitad de cualquier dinero mío, pero cuando se hizo claro que no tenía base legal, había cambiado de táctica». «¿Y?», pregunté. «Acepta el divorcio sin mantenimiento a cambio de que no presentemos cargos por el robo del anillo». Era un acuerdo generoso de nuestra parte, considerando que teníamos evidencia de video del robo, pero Miguel había argumentado que valía la pena pagarlo por una separación limpia y permanente. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?». Miguel asintió firmemente. «Solo quiero que termine, mamá. Quiero poder seguir adelante sin estar mirando constantemente por encima del hombro». En ese momento sonó mi teléfono. Era Elena Ruiz. «Carmen, tienes que ver las noticias locales ahora mismo», dijo sin preámbulo. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». «Solo ponlas. Canal 7. Miguel y yo corrimos a la sala donde había una televisión más grande. Lo que vimos nos dejó a ambos sin habla. En la pantalla, Sofía estaba siendo escoltada fuera de un edificio de oficinas en Esposas. El reportero explicaba que había sido arrestada por apropiación indebida de fondos de su nuevo empleador. Aparentemente, había estado robando dinero de las cuentas de clientes durante las últimas 6 semanas. «En una operación coordinada», continuó el reportero,
Los investigadores también arrestaron a 2 cómplices en lo que parece ser un esquema más grande de fraude financiero dirigido a personas mayores adineradas. Miguel se desplomó en el sofá. Dios mío, mamá, si no la hubieras echado de aquí, si no hubiéramos... Pero sí lo hicimos, dije firmemente, porque reconocimos las señales de alarma y actuamos en consecuencia. El reportaje continuó con detalles sobre cómo Sofía había estado trabajando con una red que se especializaba en identificar y explotar a personas mayores con dinero reciente. Aparentemente, mi historia de la lotería había sido exactamente el tipo de objetivo que buscaban. La acusada había estado casada con el hijo de la víctima principal, explicaba el reportero, y aparentemente usaba esa conexión familiar para ganar acceso a información financiera personal. Miguel me miró con una expresión que mezclaba horror y reconocimiento. Yo era parte de su plan, ¿verdad? No solo fue casualidad que apareciera aquí. La realización se estaba asentando en mí también. Miguel, ¿alguna vez le contaste a Sofía sobre mi situación antes de que aparecieran aquí? No. Es decir, vio el artículo del periódico, pero se detuvo, recordando. Pero ahora que lo pienso, fue ella quien sugirió que viniéramos inmediatamente. Dijo que era importante restablecer lazos familiares antes de que alguien más pudiera influenciarme. Todo cobraba sentido ahora. La llegada súbita, las exigencias inmediatas, el hurgar entre mis documentos, incluso el robo del anillo. Todo había sido parte de un plan más grande para acceder a mi dinero. Y Miguel, en su desesperación financiera y confusión emocional, había sido la herramienta perfecta. Mamá, Miguel se veía enfermo. Fui tan estúpido. La ayudé a intentar estafarte sin siquiera darme cuenta. Miguel, mira, apunté hacia la televisión. Lo importante es que no funcionó. Reconocimos lo que estaba pasando y detuvimos todo antes de que pudiera hacer daño real. Pero no lo hizo. Me senté junto a él en el sofá. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todos tus errores, a pesar de todos los años perdidos, cuando llegó el momento importante, elegiste correctamente. Elegiste la honestidad sobre la manipulación. Elegiste el crecimiento sobre la comodidad. Elegiste hacer el trabajo duro de convertirte en el hombre que querías ser. Miguel se quedó callado por varios minutos, procesando no solo las noticias sobre Sofía, sino también lo que significaban sobre las decisiones que había tomado en los últimos meses. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que si esto hubiera pasado hace un año, probablemente habría seguido defendiéndola. Habría encontrado maneras de justificar su comportamiento porque era más fácil que admitir que había elegido mal. Era una percepción profunda que mostraba cuánto había crecido realmente. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me siento aliviado de estar libre de todo eso. Me miró directamente. Y agradecido de tener una segunda oportunidad contigo. Esa noche, después de que el arresto de Sofía fuera confirmado y los documentos de divorcio finalizados automáticamente debido a sus circunstancias legales, Miguel y yo nos sentamos en el jardín trasero con copas de vino, observando las estrellas. «Mamá», dijo Miguel en voz baja, «¿puedo preguntarte algo que me ha estado molestando?» «Por supuesto. ¿Alguna vez realmente planeaste darme dinero cuando llegué aquí por primera vez? ¿O siempre supiste que tendrías que enseñarme esta lección?» Era una pregunta inteligente que merecía una respuesta honesta. La verdad, los primeros días estaba tan herida y enojada que estaba considerando darte exactamente lo que pedías y luego cortarte de mi vida permanentemente. Miguel se tensó, pero luego comencé a ver destellos del hijo que había criado debajo de todas las capas de miedo y manipulación. Y me di cuenta de que darte dinero sin exigir crecimiento habría sido la peor cosa que podría hacer por ambos. ¿Por qué? Porque habría confirmado que nuestra relación estaba basada en lo que yo podía darte, no en quiénes éramos como personas. Tomé un sorbo de vino. Y porque habrías seguido siendo el mismo hombre infeliz que había aparecido en mi puerta, solo con más dinero para gastar en evitar sus problemas. Miguel asintió lentamente. Tienes razón. Habría desperdiciado todo y probablemente habría regresado pidiendo más. Probablemente. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes sobre cómo resultó todo? Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vio al hombre de 35 años que se levantaba temprano cada día para ir a un trabajo que había llegado a disfrutar genuinamente.
Vi al hombre que había aprendido a cocinar, a presupuestar, a mantenerse a sí mismo emocional y financieramente. Vi al hijo que había encontrado el valor para enfrentar sus errores y hacer el trabajo duro de cambiar. Me siento orgullosa, dije simplemente. Por primera vez en 13 años, cuando miro a mi hijo, me siento genuinamente orgullosa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Miguel, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de vergüenza o desesperación. Te amo, mamá. Yo también te amo, Miguel, al hombre en que te has convertido y al hombre que sigues trabajando para ser. Nos quedamos sentados en silencio confortable, madre e hijo, finalmente en paz el uno con el otro y consigo mismos. En la distancia, pude escuchar el sonido del océano, eterno y constante, recordándome que algunas cosas perduran a través de todas las tormentas, como el amor entre una madre y un hijo que finalmente habían aprendido a respetarse mutuamente lo suficiente para ser honestos, como la satisfacción de ver a alguien que amas elegir el crecimiento sobre la comodidad, como el conocimiento de que a veces las segundas oportunidades, cuando se ganan verdaderamente, pueden ser aún mejores que las primeras. Miguel tenía 35 años, pero finalmente había crecido, y yo tenía 58 años, y finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere la valentía de decir no. Ahora, queridos míos que me han acompañado en esta historia, ¿qué harían ustedes si fueran padres en una situación similar? ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles con hijos adultos? Cuéntenme en los comentarios. Y si esta historia los tocó de alguna manera, no olviden darle like y suscribirse al canal para más historias de superación y segundas oportunidades. Porque todos merecemos la oportunidad de crecer, de cambiar y de encontrar nuestro camino de vuelta a quienes estamos destinados a ser.